Imaginen que hojean las páginas de un pasado distante, donde cada línea habla de grandes gobernantes, maravillas inexplicables y misterios que nos hacen replantear la historia. ¿Listos para descubrir lo que realmente confirman estos testimonios antiguos? Entonces, denle me gusta y suscríbanse, porque se avecina un viaje impresionante en el tiempo. En tiempos del legendario rey Ciro el Grande en Persia, surgió un documento inusual de propaganda y política. Un cilindro de arcilla hallado por arqueólogos en las excavaciones de Babilonia. En la superficie se conserva un texto en el que Ciro relata su conquista de Babilonia y subraya que permitía a los pueblos regresar a sus tierras y restaurar los cultos de sus dioses. Antes se lo denominaba la primera declaración de derechos humanos, aunque muchos investigadores creen que el cilindro era más bien una hábil herramienta de autoglorificación del rey que un documento sobre derechos. Algunos ven en él paralelos con las menciones bíblicas de un rey que permitió a los judíos volver a su hogar. Pero se puede afirmar algo con certeza. Estamos ante un maravilloso ejemplo de cómo, mediante inscripciones, un gobernante buscaba afianzar su poder y mostrarse como un magnánimo protector de las tierras conquistadas. En el famoso templo del dios Amón en Karnak, se conservan enormes losas de piedra, en las que se tallaron escenas de campañas militares de los faraones. Una de estas placas, según ciertas interpretaciones, muestra cómo el ejército egipcio sometía tierras al norte, incluidas Judea e Israel. Relieves de este tipo no se creaban solo para la belleza, sino para demostrar el poder del faraón. Con su ayuda, el gobernante declaraba que el propio Dios lo protegía en la batalla. Los arqueólogos valoran estos monumentos como documentos del mundo antiguo, que reflejan la propaganda y las conquistas realmente ocurridas. ¿Se relacionan estas imágenes con los acontecimientos bíblicos? En el Antiguo Testamento sí se mencionan incursiones egipcias hacia el norte. Pero cualquier imagen elaborada por orden del faraón es también un manifiesto político que buscaba ensalzar al gobernante ante sus contemporáneos y la posteridad. Esta losa de piedra, a la que en ocasiones se llama el pergamino del Mar Muerto esculpido en piedra, fue descubierta en tiempos recientes cerca del Mar Muerto. En ella se conservan palabras que, según algunos estudiosos, podrían ser líneas proféticas pronunciadas en nombre del ángel Gabriel. El texto habla de cierto suceso relacionado con la resurrección tras 3 días. Tales interpretaciones provocaron de inmediato encendidos debates. Unos investigadores lo tomaron como una alusión temprana a la idea del Mesías. Otros señalan que el texto está muy dañado y no permite una lectura inequívoca. Sin embargo, la revelación de Gabriel refleja perfectamente la atmósfera de búsqueda espiritual de las sociedades tardías de la antigüedad, donde las profecías y la expectativa de intervención divina se entrelazaban con la fe en milagros y protección angelical. La antigua tradición de Noé, quien durante el diluvio universal construyó un arca gigantesca, impulsa la búsqueda de pruebas desde hace siglos. Hace aproximadamente 50 años, un capitán turco divisó una extraña formación con forma de embarcación, que luego se llamó la formación de Durupinar. Con frecuencia se la proclamó como ese mismo arca. Desde entonces, numerosas expediciones han aportado nuevas pruebas, pues el monte Ararat en Turquía se ha convertido en el principal punto de cacería para esta reliquia. Algunos grupos religiosos afirman haber hallado restos de compartimentos de madera, datándolos en la época mencionada en la Biblia. Pero el mundo científico sigue siendo mayormente escéptico. El lugar exacto no se revela y no existe un análisis que satisfaga a toda la comunidad académica. Sin embargo, el mito en sí continúa inspirando a entusiastas y ayuda a profundizar en la historia y la geología de la Turquía montañosa. A veces se la llama la Estela de Mesha. Cuando a mediados del siglo antepasado se descubrió en Jordania este enorme monumento de basalto, abrió todo un mundo del antiguo reino de Moab. El gobernante Mesha
dejó en él una orgullosa inscripción sobre su victoria sobre los israelitas. Este texto es una de las referencias más antiguas al pueblo de Israel fuera de sus propios escritos. Mesha atribuye el éxito a su deidad, Kemosh, pero también menciona el nombre del Dios de Israel, Yahvé. En la Biblia también se describen acontecimientos relacionados con los moabitas, aunque existen diferencias en los detalles. Para los especialistas modernos, son importantes tanto el idioma como el léxico de esta inscripción, pues muestran ejemplos de la diplomacia temprana y de la propaganda religiosa, donde los reyes solían exagerar sus logros. A comienzos de las últimas décadas del siglo pasado, durante unas excavaciones en la parte norte de lo que hoy es Israel, se encontró un fragmento de una estela de piedra con signos arameos antiguos. Uno de ellos podría significar Casa de David. De ser así, sería la primera mención del célebre rey David fuera de la literatura bíblica. El texto apenas brinda detalles, habla de enemistad entre reyes. Algunos están convencidos de que la inscripción confirma la existencia de la dinastía de David. Otros opinan que la lectura no es concluyente. Solo hay consenso en que cualquier inscripción antigua supone un verdadero desafío para los científicos, pues una grieta casi imperceptible puede cambiar por completo el contenido. Con todo, la estela de Tel Dan muestra vívidamente cómo la historia real, la fe y las ambiciones de los reyes se entrelazaban en un solo documento. En unas excavaciones arqueológicas en Jerusalén, hace algunos años, se descubrió un pequeño sello de arcilla en el que se lee, perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. En este sello aparece un disco solar alado de 2 alas y el símbolo sagrado Anjor. La Biblia describe a Ezequías como un gobernante justo, que reforzó Jerusalén y llevó a cabo reformas religiosas. Este hallazgo es valioso por ser el primer sello real jamás identificado que se ha extraído de una excavación científicamente documentada y no adquirido en el mercado negro de antigüedades. Sellos como este ayudan a comprender cómo era el poder real de los reyes de Judá. Por sí solo, el sello no revela todos los secretos de Ezequías, pero ofrece una conexión directa con una figura importante que vivió en tiempos de grandes amenazas militares y de cambios espirituales. Durante el período de intensas excavaciones en la fortificada ciudad antigua de Khirbet Qeiyafa, los especialistas hallaron un fragmento de cerámica con líneas de texto en escritura protocanánea. El gran enigma es que la inscripción está muy fragmentada y su sentido se discute aún hoy. Unos investigadores creen que podría haber contenido un pasaje sobre normas jurídicas y obligaciones reales. Otros consideran posible que se mencionen reyes como Saúl o David. Este pequeño fragmento es valioso para la ciencia como testimonio de que la escritura era utilizada y se desarrollaba en los albores de la formación del Estado en la región. Además, suscita curiosidad que este tipo de textos confirmen que la gente de aquella época ya registraba derechos, deberes y justicia social. Más o menos en esos mismos años, cuando se encontró el sello de Ezequías, no muy lejos de la muralla sur del monte del templo, apareció otro fragmento. En él se distinguen letras que conforman el nombre Isaías y parte de una palabra, posiblemente continuación de profeta. Lamentablemente, la letra decisiva se ha borrado, así que no se puede asegurar que sea el sello de Isaías el profeta. Pero el hallazgo atrajo la atención de los historiadores, pues el profeta Isaías aparece a menudo junto al rey Ezequías en el texto bíblico. Si la inscripción realmente hiciera referencia a Isaías el profeta, sería un testimonio asombroso de que ese célebre personaje bíblico tuvo un papel real como consejero real. Por ahora, los científicos discrepan, porque la inscripción, al faltarle una letra, podría significar algo completamente distinto. En el palacio real del gobernante asirio Sennacherib, que reinó en la antigüedad, los arqueólogos descubrieron grandes paneles que representan el asalto y sometimiento de la ciudad de Laquis, en Judá.
Estos relieves muestran todas las etapas del sitio y la conquista, desde el ataque masivo del ejército asirio hasta el trato severo a los prisioneros. En los textos bíblicos también se describe una campaña en la que los asirios tomaron ciudades de Judá. La similitud entre las escenas de los relieves y los relatos del libro de los Reyes es evidente. Pero para la ciencia actual hay otro aspecto importante. Estas obras no solo actúan como crónica, sino también como declaración propagandística del poder asirio, destinada a infundir miedo y respeto hacia el poderoso rey. Monumentos como estos ayudan a comparar la táctica militar asiria con las descripciones bíblicas, enriqueciendo nuestra comprensión de la historia y el legado cultural. A comienzos del nuevo milenio, cuando se realizaban obras de restauración en un barrio de Jerusalén, un equipo de expertos se topó de manera inesperada con las ruinas de un antiguo estanque. Los investigadores están convencidos de que descubrieron el mismo estanque de Siloé, donde, según la tradición, Jesús sanó a un ciego. De acuerdo con los datos históricos, el agua de esta piscina provenía del manantial de Gijón, y la gente la utilizaba tanto para la purificación ritual como para sus necesidades cotidianas. Según la leyenda, era capaz de sanar enfermedades físicas y calmar angustias del espíritu. Comprobar estas propiedades de forma científica es complicado, pero el hallazgo en sí es de un valor incalculable. Revela uno de los elementos clave de la vida cotidiana en Jerusalén durante la época del Segundo Templo, y muestra cómo la religión, la higiene y los rituales colectivos se fusionaban en un mismo entorno. Conocido también como el Túnel de Siloé, este antiguo acueducto fue construido durante el reinado del rey Ezequías para proteger Jerusalén en caso de un sitio enemigo. Es sorprendente que los constructores empezaran a excavar desde ambos extremos y se encontraran casi justo en el centro. La longitud del túnel es bastante considerable y conducía el agua del manantial de Gijón hasta un estanque dentro de las murallas de la ciudad. Según las menciones bíblicas, esta medida era necesaria para defenderse de los asirios, y una inscripción en el propio túnel describe el proceso de construcción. El túnel demuestra la habilidad del reino de Judá, no solo para la guerra, sino también para crear soluciones de ingeniería que salvaron a la población de la sed en condiciones difíciles. La historia antigua de Jericó en el relato veterotestamentario parece casi una epopeya. Gritos poderosos, sonido de trompetas, murallas inexpugnables que se derrumban. Sin embargo, cuando los científicos intentaron cotejar esas descripciones con las ruinas reales, descubrieron que la ciudad había sido abandonada mucho antes de la época de los supuestos acontecimientos. Las primeras excavaciones de comienzos del siglo antepasado parecían confirmar la versión bíblica sobre murallas masivas, pero más tarde, la datación precisa mostró que esas murallas pertenecían a un período anterior. La mayoría de los investigadores concluye que la leyenda de Jericó podría ser más bien simbólica o alegórica, en lugar de un reporte de una operación militar real. Aquí lo importante es la fe, no los detalles históricos concretos. Con todo, la arqueología de Jericó sigue siendo uno de los proyectos más apasionantes, pues conecta texto, cultura y la topografía real del mundo antiguo. En Jerusalén suelen hallarse fragmentos de antiguas fortificaciones que hace tiempo perdieron su integridad. Hace poco, los arqueólogos encontraron un segmento que faltaba en el terraplén defensivo del lado oriental, lo cual ayudó a unir tramos de muralla descubiertos previamente en una línea continua. Cerca aparecieron un sello de arcilla con una inscripción en hebreo antiguo y varias vasijas. Los expertos creen que esta parte de las murallas fue erigida en la Edad del Hierro y podría dar testimonio de los sucesos en los que el ejército babilónico derribó las defensas de Jerusalén. La Biblia describe con detalle aquella terrible invasión, si bien las épocas difieren y las versiones y fechas no siempre coinciden. No obstante, cada elemento que se suma al mosaico general
permite tener una visión más completa de cómo se fortificó la ciudad antigua y de qué fuerzas la destruyeron. La colección de estos manuscritos fue encontrada en las cuevas de Qumrán, junto al Mar Muerto, a mediados del siglo pasado. Entre cientos de fragmentos se incluyen textos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, salvo el libro de Esther, así como comentarios, reglamentos y otros escritos. Se remontan a más de 2000 años atrás. Desde la perspectiva de la investigación bíblica, esto constituye un verdadero tesoro, puesto que los rollos muestran cómo eran los textos del Antiguo Testamento mucho antes de la aparición de manuscritos posteriores. También arrojan luz sobre la vida de la comunidad religiosa que escondió estos textos en las cuevas y revelan el proceso de formación de las tradiciones judías y paleocristianas. Si desean entender cómo surgieron muchas ideas que han perdurado hasta nuestros días, los rollos del Mar Muerto resultan una fascinante fuente de descubrimientos. En las ruinas de la ciudad siria de Ebla, que floreció hace miles de años, los científicos encontraron decenas de miles de tablillas de arcilla, que se conservaron gracias al incendio que destruyó el palacio. En ellas hay referencias al comercio, tratados, diplomacia e incluso ritos religiosos. Algunos nombres de dioses o rituales resultaron familiares a los estudiosos de la Biblia, pues en el Antiguo Testamento hay tramas y deidades parecidas. Aún sin coincidencias directas con las historias bíblicas, las tablillas de Ebla demuestran la existencia de una cultura urbana desarrollada y de una temprana etapa de comunicación escrita. El solo hecho de mencionar ciertos nombres y tradiciones divinas genera debates acerca de cuán lejos se remontan los orígenes de determinadas ideas veterotestamentarias en las culturas de la región. Descubierto en Nínive en el siglo antepasado, el obelisco esculpido en caliza negra relata cómo diversos pueblos llevan tributo al rey asirio Salmanasar. Cada uno de los paneles muestra a reyes que se inclinan y a los obsequios que entregan. En una de esas escenas, según interpretaciones, aparece el rey de Israel, Jehú, o su representante, postrado ante el gobernante de Asiria. Sería la primera imagen visual de un rey bíblico. Es notable que los asirios llevaban registros detallados y amaban dejar tarjetas de presentación, como esta para la posteridad, con el fin de exhibir su poder y grandeza. Así, el obelisco de Salmanasar se convierte en un elocuente testimonio de la existencia simultánea del reino del norte de Israel y de sus contactos con Asiria. A veces llamada Estela de Israel, en ella el gobernante del antiguo Egipto, Meremtah, hijo del legendario Ramsés, se atribuye honores por victorias sobre tribus libias y sus aliados. Al final de la estela se menciona una campaña en Canaán y se pronuncia la frase resonante de que Israel habría sido completamente destruido. Este texto fascina y desconcierta a los investigadores, porque podría ser la mención más antigua de la palabra Israel fuera de los textos bíblicos. Unos sostienen que los jeroglíficos son inequívocos, otros consideran que hay variantes de lectura. Sea como fuere, la estela de Meremtah es un valiosísimo nexo entre los relatos bíblicos sobre el pueblo de Israel y la política real de los faraones, que intentaban consolidar su dominio en las tierras al norte de Egipto. A finales del siglo XX, los arqueólogos que excavaban una necrópolis en el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, se toparon con diminutas láminas de plata enrolladas en forma de tubitos. Al desenrollarlas y descifrar sus inscripciones, los científicos quedaron maravillados al hallar en ellas bendiciones tomadas del Libro de Números y el Deuteronomio. Las láminas están fechadas en la época en la que Jerusalén aún no había sido conquistada por los babilonios. Esto las convierte en uno de los textos bíblicos más antiguos que se conocen, previos incluso a los famosos rollos del Mar Muerto. Tales láminas se usaban a modo de amuletos, evidenciando la profunda fe en los versículos sagrados. Para los investigadores, es un ejemplo magnífico de cuán temprano la gente empezó a rodearse de oraciones y bendiciones para protegerse de la desgracia y reforzar su espíritu.
En las ruinas de Babilonia, hace unas cuantas décadas, se encontró una pequeña tablilla de arcilla que menciona a un funcionario llamado Nebo-Sarsekim, quien hizo una ofrenda en un templo local. Al cotejarlo con el libro del profeta Jeremías, los estudiosos observaron que allí, entre los conquistadores que sitiaron Jerusalén, también se menciona a Nebo-Sarsekim. Muchos piensan que esta tablilla confirma la exactitud de las referencias incluidas en el profeta. Aunque el texto no relata sus hazañas militares, demuestra que un hombre con ese nombre tan poco habitual existió realmente en Babilonia. Semejante coincidencia da pie a la idea de que el libro de Jeremías refleja sucesos auténticos. Sin embargo, se trata solo de una pieza en un enorme rompecabezas llamado Historia del Antiguo Oriente. Para confirmar todo el texto de la Biblia, sería necesario contar con infinidad de hallazgos similares. Vemos que algunos artefactos se relacionan con episodios bíblicos y añaden realismo a leyendas antiguas. Pero cada hallazgo sigue siendo solo parte de un gran mosaico, donde la fe y los hechos están íntimamente entrelazados. ¿Puede la arqueología confirmar plenamente todas las historias bíblicas? Lo más probable es que no. Sin embargo, precisamente estos descubrimientos nos invitan a reflexionar sobre cómo vivía, creía y creaba la gente en épocas remotas. Y tal vez esto sea lo más apasionante de la investigación arqueológica. Nos devuelve a un mundo donde la leyenda y la realidad van de la mano, revelando cada vez más facetas del gran legado de la humanidad.